Pasaron 2 años, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración Federal de Aviación, ya devolvió la categoría 1 en materia de seguridad aérea a nuestro país. Tras esta decisión, el gobierno prevé añadir 50 rutas aéreas y más de 1 millón de pasajeros. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló que traerá numerosos beneficios. Recordar que la misma degradación sucedió durante el gobierno de Felipe Calderón en 2010, pero ahí hubo un proceso quizá más rápido, quizás una mayor inversión o quizás eran también otras las condiciones. Bueno, también hubo postura de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Por medio de un comunicado, indicó que regresar a la categoría 1 significa, que es muy importante, adherirse a prácticas y medidas internacionales en la materia. Además de que es un primer paso para la construcción de una política pública en materia de aviación y económica del país. También aclaró que habrá mayor oferta de vuelos a Estados Unidos y con ello una reducción en los precios de los boletos para los usuarios. Pero recuerden que andamos en algo otras cosas, pateando el bote para adelante, como luego dicen. Rosario Avilés es especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica y está con usted y con nosotros. Querida Rosario, de nuevo, ¿cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Pues sí fue, ¿no? Pues al final sí, ya Sí ves fue. que platicábamos que sí, que pues parecía que así iban las señales. Oye, Y pero por cierto, efectivamente, Rosario, algo que es sí, cierto de lo que decías, porque el presidente lo dijo, que se lo había dicho la canciller, sí, pero en sí, sentido estricto, 2 semanas después lo pudimos oficializar, que era cierto lo que planteabas, hay que esperarse para oficializar. Adelante, Rosario. así es. Así es, exactamente, porque bueno, pues ahora viene, una cosa es recuperar la categoría 1 y ahora necesitamos recuperar el mercado. Sí. Porque en estos 2 años y cacho que llevamos con este tema, pues en primer lugar hay que recordar que salimos de la pandemia, entonces venía la recuperación y esa recuperación, pues los que la aprovecharon fueron las aerolíneas de los Estados Unidos, porque las aerolíneas mexicanas no podían aumentar vuelos, no podían aumentar frecuencias, no podían usar sus nuevas flotas. Entonces, pues en este lapso, las aerolíneas de los Estados Unidos se quedaron con el 75% del mercado. Es un mercado muy importante a nivel internacional. Estamos hablando de 35 millones de pasajeros. Entonces, pues ellas tienen ya ahora una participación del 75%. Y en esta temporada que viene, que ya está planeada, ya está vendida, estamos hablando de la que empieza en noviembre próximo y termina en abril del 2024, las aerolíneas de Estados Unidos ya anunciaron que van a abrir 19 rutas nuevas, van a incrementar su capacidad en 77 rutas que ya tenían, van a poner 351 frecuencias semanales adicionales a las que ya estaban, y todo esto es un mercado de 7.500 millones de pesos. Ay. Entonces, es algo que pues las aerolíneas mexicanas ahora van a tener que ver cómo recuperar ese trecho que perdimos, ¿no? Y ahí pues van a tener, yo creo que ahí el gobierno federal va a tener que apoyarlas para que pues tengan las mejores condiciones. Y yo creo que pues esto de la reducción de los slots en el aeropuerto de la Ciudad de México no va a ayudar mucho a esto. Pero pues ojalá que se logre que pues el AIFA tenga un poquito más de vuelos para que empiecen a dar chance de que regresen los vuelos al aeropuerto de la Ciudad de México, que como sabes pues es el aeropuerto más importante que tenemos, es el centro neurálgico, es la puerta de entrada hacia nuestro país. ¿Cómo hacerle para que el AIFA tenga más vuelos cuando quienes principalmente no lo atienden o no lo usan son los pasajeros, son los ciudadanos? Exactamente, no es un tema de las aerolíneas. Tú puedes tener 1,000 vuelos, 10,000 vuelos, 1 millón de vuelos, que si no hay pasajeros, pues los vuelos no van a durar. Entonces, lo que ahí yo creo que el gobierno federal tiene que trabajar muchísimo es en hacer mucho más accesible la llegada y la salida a la IFA para que los pasajeros quieran ir para allá. ¿Y cómo? Bueno, pues con
corridas especiales de pues no sé, pequeños camiones, ¿no? Los shuttles famosos, que puedan llevarlos a lugares desde donde se puedan tomar taxis, ¿no? Por ejemplo, se tiene algunos edificios de la Secretaría de la Defensa ahí en Periférico, cerca de donde está la Sedena. Sí. ¿No? Ahí podrían aprovechar, es Polanco, ¿no? Yo creo que ese sería un buen lugar para hacer un sitio donde los pasajeros quisieran ir, y también está el aeropuerto de la Ciudad de México. Donde está el hipódromo de las Américas y toda esa zona, ¿no? Exacto, en esa zona. Yo creo que es bastante accesible. Y sí, esto le ayuda al pasajero. Es que tienen que pensar como pasajeros. Cuando tú vas a tomar un vuelo, lo que quieres es que te reciban ya pues el equipaje que traes, que te den tu pase de abordar y que pues tú sepas que vas a llegar y que no te va a dejar el avión, que lo que te costó comprarlo, pues no lo vas a perder. Y la otra cosa es que cuando vengas de regreso, vas a tener una manera sencilla de llegar a un lugar donde puedas tomar un taxi y que puedas llegar a tu casa sano y salvo. Porque parte del problema es que cuando tú llegas a la IFA, no hay manera de tener un Uber, no hay manera de tener un taxi que te traiga hasta el centro de la ciudad. Y eso complica muchísimo, o sea, no es que se desprecie a la IFA, es solamente que lo hacen muy difícil, muy complicado. Rosario, ¿qué no hicimos, qué hicimos y qué tenemos que seguir haciendo con esto de la categoría 1? Pues mira, lo que no hicimos fue que de que nos regresaron la categoría 1 en el 2010 a el 2020, que vino la siguiente auditoría, fue que dejamos perder lo que se había logrado porque no eran políticas públicas. Entonces, pues realmente se hizo en aquel momento, se puso dinero, se contrataron supervisores, todas esas cosas, pero no se llevó ni siquiera al marco jurídico y tampoco pues hubo una serie de estructuras que permitieran que en aquel momento la Dirección de Aeronáutica Civil se hiciera más fuerte, más sólida, y después en pues de esta segunda auditoría, cuando empezó a fines del 2020, hubo muchos errores, se cambió a la mitad del proceso al director de la Agencia Federal de Aviación Civil. La persona que llegó pues venía de otro ámbito, que era el ámbito militar. No se entendió de qué se trataba, se menospreció el impacto y tardamos mucho en entender de qué se trataba, porque no es que los Estados Unidos vengan y digan lo que tenemos que hacer, eran compromisos que firmó México desde hace muchos años en el seno de la Organización de Aviación Civil Internacional, que son los anexos 1, 6 y 8, que tienen que ver con la seguridad operacional, con la supervisión, con las licencias del personal técnico aeronáutico, sus exámenes médicos, que son cosas que, vaya, están ahí en la OASI y no es un capricho de la OASI, es una manera de hacer aviación segura, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, mencionabas hace un momento lo que decía el Colegio de Pilotos, efectivamente, tenemos que hacer una política pública que se traduzca en un marco jurídico fuerte, que también que le den a la Agencia Federal de Aviación Civil sus recursos. La AFAC genera cada año más de 2,000 millones de pesos y su presupuesto para el siguiente año se están pidiendo 700 solamente. O sea, le quitan sus recursos y le devuelven solamente la tercera parte. Entonces, la verdad es que esto lo que muestra es que no están entendiendo la importancia de una estructura como la es la FAC. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en eso para que no nos vuelva a ocurrir otra degradación. Inquieta que hay una política de austeridad muy marcada, ahora incluso con la salida del presupuesto, etcétera, que pueda colocar, por lo menos de aquí, diría yo, al siguiente año, de nuevo inquietudes, ¿no?, en relación a esto de la categoría, porque de esto requiere de inversión y esto requiere verlo como una industria del Estado, la aviación, ¿no? Así es, o sea, tiene que haber un compromiso del gobierno, porque justamente lo que la FAA
le estaba pidiendo a la FAC es, tiene que haber esa capacidad de parte de la autoridad aeronáutica para hacer la supervisión necesaria y tiene que haber, tiene que tener las atribuciones, las facultades que se las dé la ley y tiene también que pues ver por la especificidad de esta actividad, porque la medicina del transporte, antes medicina de aviación estaba con todo el resto de la medicina del transporte y eso no ayuda porque es muy distintas las necesidades, los problemas que puede tener un piloto aviador que los que puede tener un conductor de ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Son ámbitos distintos. Entonces yo creo que entender cuáles son las necesidades de la aviación y entender que es una cuestión de seguridad y también es una cuestión de una industria que crea empleos, que impulsa el turismo y que impulsa el comercio, que es de donde sacamos la mayor parte de nuestras divisas. Entonces es entender la importancia estratégica que tiene la aviación. A ver, te pregunto por último, Rosario, de esto que llamamos que se está pateando el bote para adelante, pero tarde que temprano el bote ya no va a haber manera de patearlo, que es mandar los vuelos hasta el mes de febrero, marzo, que ahorita no se va a hacer de aquí a final de año, pero sí se va a hacer en febrero o marzo los vuelos para que se vaya una buena parte de ellos por hora a la AIFA, casi que a fuerza. Es porque es, y más como dijo el presidente. Te pregunto ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va? Porque, digamos, dicen que lo van a hacer para que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México esté mejor, el aeropuerto, lo puedan pues reconstruir, arreglar, etcétera. Pero en el fondo, yo quisiera ver si después de eso van a permitir que regresen las líneas aéreas, ¿no? Pues mira, yo creo que es una decisión tomada sin entender qué es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le tuvieron que ir recortando, porque la intención inicial era recórtenle y que se vayan a la IFA, ¿no? Sí. Después ya empezaron a ver que pues no podían mandar a los vuelos internacionales a la IFA porque no muchas aerolíneas, las aerolíneas extranjeras, sus bilaterales, la ruta es México-Frankfurt, México-París, México-San Francisco, o sea, no es Santa Lucía, que es donde está situado la IFA, ¿no? Por otro lado, vieron que la temporada de invierno, cuando menos la de diciembre, ya se había vendido una gran parte y que lo que iban a hacer era tronar a las aerolíneas mexicanas. Entonces, hicieron esta extensión de plazo hasta el 8 de enero, supuestamente, pero no hay un decreto que modifique el decreto que dice que esto empieza en el 29 de octubre. Sí, claro. Entonces, esa es una parte de incertidumbre que no debería existir. Yo creo que aquí tenemos un problema bien grave, que están coincidiendo tres autoridades en el sector de aviación que se pisan los callos unos a otros, y estamos hablando de la Secretaría de Marina, que es la que dirige el aeropuerto de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que tiene pues la IFA, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es la autoridad que debería estar pues realmente tomando las decisiones. Entonces, a mí me parece que esto es una falta precisamente de política aérea, no se ponen de acuerdo, no están viendo al futuro. A mí me parece que el aeropuerto de la Ciudad de México sí tendrían que arreglarlo, sí tendrían que pues reconstruirlo de alguna manera, pero si sacan los vuelos debería ser solamente temporal y que regresen, porque estás hablando de un centro concentrador y distribuidor de aeronaves, como debió haber sido el aeropuerto de Texcoco, que ya no fue, pero cuando menos que dejes este corazón de la aviación nacional que funcione como debe. Te mando un gran saludo, Rosario. Muchas gracias que estuviste con nosotros, como siempre. Gracias, Rosario. Con mucho gusto. Gracias, Javier, a ti y a tu auditorio. Buenas noches. Gracias. Bye.